Bendecido, qué bueno que está conectado a este su programa Afírmate. Le habla la pastora Carolyn Vélez de Stream Generation for Christ. Pronto estaremos recibiendo una palabra que sabemos que le va a dimensionar. Así que coja su papel, su bolígrafo o su libreta, su café o su chocolate para que esté atento a lo que Dios va a hablar con usted en este día. Si va conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14 al 25, vamos a estar leyendo. Hebreos capítulo 9, 14 al 25. La poderosa palabra de Dios que no regresa, no retorna atrás vacía, sino que va a ser para lo cual fue enviada, dice lo que dice. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza, de un nuevo pacto y un nuevo testamento o una nueva dispensación. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Y pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso la primera alianza o el primer pacto también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, después tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua, y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Entonces les dijo: esta es la sangre que confirma la alianza que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con la sangre o con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. De manera que si necesitaban tales sacrificios para purificar, aquellas cosas que son copias de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos. Sabemos que la palabra de Dios está bendecida en sí misma. Amén. Como decía ahorita, hoy es un día que se celebra el momento de la crucifixión de Jesucristo hace más de 2000 años, mucho más de 2000 años. Y mucha gente, ¿verdad?, ponen el énfasis en esa crucifixión que fue muy importante para nuestra salvación. No me tome a mal, no la estoy tomando en poco. Pero hay un elemento sumamente importante de esa crucifixión que es lo que marca nuestra liberación, que es lo que marca nuestra sanidad, que es lo que marca nuestra restauración y obviamente nuestra salvación. Cuando Cristo fue a la cruz, dice la Biblia que Él llevó en su cuerpo toda nuestra maldición que nos era conferida, toda la transgresión que nos era conferida, Cristo la llevó en su cuerpo a la cruz del Calvario. Eso yo creo que cada Viernes Santo se dice
y en otras partes, ¿verdad? O en otros días del año, lo hemos repetido reiteradamente. Cristo llevó toda nuestra maldición, Cristo llevó toda nuestra transgresión, que era la que realmente merecíamos nosotros. Pero hay un elemento sumamente importante dentro del proceso de crucifixión o el evento de la crucifixión de Cristo, y es que Él derramó su sangre de poder. Su sangre de poder. Escúcheme bien. Y como acabamos de leer, en el viejo pacto se hacía derramamiento de sangre, ¿verdad? Para, conforme a la ley antigua o en el pacto antiguo, derramar sangre a través de esa sangre que estaba mezclada con agua, sangre que estaba llena de impureza de animales. Pero era lo que se usaba porque era el mandato de la ley. Pero ya no es así. Cristo fue el Cordero inmolado, que se sacrificó por nosotros, dio su vida, llevó en su cuerpo toda la transgresión, como decía hace un momento, y toda la maldición que nos era conferida. Y con el poder de su sangre, sangre que no tenía ningún tipo de contaminación, nos limpió, nos justificó, nos santificó, nos consagró y redimió toda maldición, todo pecado, toda condición o conciencia de pecado que pudiéramos tener o que el enemigo intenta poner en nuestra mente. ¿Y cuál ha sido el problema de la iglesia moderna? El problema de la iglesia moderna es que ha pisoteado la sangre de Cristo con sus pecados. Gente que fueron limpiadas, consagradas, justificadas, redimidas de toda maldición de pecado, de toda conciencia de pecado, han tomado en poco el poder de esa sangre. Lo han tomado en poco. Y no se han dado cuenta que por causa del poder de esa sangre, usted fue limpiado totalmente de pecado. Quien tiene que reconocer, creer en el poder de esa sangre es aquel que la recibe. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Y todavía hoy día hay mucha gente que van a los santeros para que le corten el pescuezo a una gallina o a un cabro o a una oveja, pero casi siempre son las gallinas porque las ovejas son más caras y el santero te va a cobrar más caro si es una oveja y un cabro. ¿Verdad, María? María fue santera y Dios la libertó de ahí. Óigame, y todavía en el siglo XXI queda gente con una mentalidad pensando que la sangre de una gallina o de un gallo o de cualquier animal va a limpiarte tus pecados y que con una palmita te van a limpiar los espíritus y que con una fuente llena de agua van a ahogar los espíritus ahí. Yo estuve ahí. Mi papá fue santero. Y a nosotros nos llevaban a santiguarnos el estómago cuando nos sentíamos mal del estómago. Que nos ponían, nos embajaban de aceite de oliva con sal. ¿Habrá visto usted tal estupidez? Escúcheme, hay que ser sumamente ignorante para pensar que ese sacrificio te va a limpiar de pecado cuando lo que va a hacer es llenarte más de pecado. Por eso Jesucristo fue a la cruz, óigame bien, una sola vez
Hello. No hay sacrificio más hermoso. No ha habido en la historia alguna, escúcheme, sacrificio que haya limpiado el pecado de la humanidad como el de Cristo Jesús. Pero el elemento más importante dentro de ese sacrificio, sin tomar en poco la cruz, sin tomar en poco todo lo que Él vivió, que era parte de lo que Él debía vivir, porque era lo que se supone que viviéramos tú y yo, y Él se llevó todo eso en su cuerpo a la cruz, para que usted y yo no lo viviéramos, fue sellado con el poder de su sangre. Por eso es que cuando yo escucho cristianos, escúcheme, y no estoy hablando de perfección, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero cuando yo oigo cristianos que siguen cayendo repetidamente en pecado, me doy cuenta cómo es que ellos han pisoteado la sangre de Cristo, porque no han creído y no creen que la sangre de Cristo tiene el poder para haberlos redimido de todo pecado y toda maldición, para consagrarlos, apartarlos, separarlos para Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la sangre de Cristo, escúcheme bien, que es de lo que estoy hablando hoy, porque hoy les voy a hablar de la sangre de Cristo nada más. Y no voy a hablarles una enseñanza larguísima, solamente una reflexión para que usted pueda entender el poder de esa sangre y que, habiendo entendido el poder de esa sangre y creer en el poder de esa sangre, amado, usted pueda saber que ya usted fue libre de toda maldición, repito, de todo pecado, de toda injusticia, de toda enfermedad que el diablo, Satanás, ha querido poner en su pensamiento. ¿Usted está aquí? Mire, oiga bien. Por eso es que yo, habiendo conocido lo que era la santería y habiendo conocido lo que es Cristo, ni le tengo miedo a los santeros, porque ninguno de ellos tiene poder. Tienes que creer en la sangre del Cordero, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo tiene ese poder redentor, y no solamente el poder redentor, sino el poder purificador, siendo el sacrificio supremo que perdona todos los pecados. El único que puede perdonarte pecado es Jesucristo, y la sangre de Cristo es el que te limpia de todo pecado. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Además, y quiero que reflexiones en esto en este día. Además, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestra conciencia. Limpiar nuestra conciencia, como decía hace un momento, de todo pensamiento pecaminoso. Y que al limpiar, eso lo que hace en nuestro pensamiento es establecer ese nuevo pacto con Dios y con nosotros. El sacrificio nos limpia de pecado y nos capacita para poder servir. Porque hasta que Dios no te limpia de pecado, tú no tienes la capacidad de poderle servir a Él. Y si no le puedes servir a Él, no le puedes servir a la gente. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo? Por eso, si usted no cree en la sangre de Cristo, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Y si usted pisotea la sangre de Cristo, ¿qué usted cree que Dios puede hacer a través de usted y con usted? Porque Cristo tiene el poder de hacer lo que quiera. Pero Él nos regaló lo que se conoce como el libre albedrío para nosotros tomar decisiones conforme a su palabra y a su voluntad. No a lo que queramos. Escúcheme, óigame bien, el libre albedrío no fue de parte de Dios para que usted hiciera lo que usted quisiera hacer. Era para que usted tomara decisiones conforme, alineadas a la palabra y en línea con la voluntad de Dios.
No es para que usted, no es que Dios me dio el libre albedrío, yo soy el que escojo lo bueno o lo malo. No, la Biblia dice en Deuteronomio que tú deberías escoger lo bueno y no lo malo. Usted está aquí y usted no ha conocido ese mazo de cristianos y que no saben lo que dice la palabra y empiezan a decir, no, pero Dios me dio el libre albedrío, yo voy a la iglesia si yo quiero. Cuando la Biblia dice claramente que no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Pero la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, esa es la que nos capacita, escúcheme bien, y no solamente nos capacita, sino que nos establece en ese nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, en la nueva dispensación de Jesucristo. ¿Alguien está aquí? El sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de esa sangre es lo que nos limpia, repito, de pecado y nos capacita para poder servir a Dios y a los hombres, ofreciéndonos entonces salvación eterna una vez y para toda la vida. ¿Qué implica eso, obispo? Que yo no tengo que estar yendo a cada jato a la cruz. Yo no tengo que estar yendo a cada jato a la cruz. Ya al aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ya yo pasé el proceso de la cruz. Yo dejé juntamente con Cristo todos mis pecados porque quien se los llevó a la cruz fue Él. Y yo reconocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, yo le entregué a Él todos mis pecados y Él se los llevó a la cruz ya. Lo que yo estoy reconociendo en Cristo es lo que ya Él hizo por mí hace más de 2000 años. ¿Usted está entendiendo? Por ende, ahora que yo tengo que entender que yo fui libre, que yo estoy sano, que yo fui salvo por su gracia. Y que su sangre poderosa fue la que me limpió, me redimió, me justificó, me santificó. Me sacó de todo pensamiento idiota que yo pensaba antes. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? ¿Alguien ha sido libre por causa de la sangre de Cristo? Y ese sacrificio y el derramamiento de esa sangre de poder, limpiándonos, justificándonos, escúcheme, eso fue lo que nos ofreció a nosotros esa salvación eterna, una sola vez y para siempre. Escúcheme, Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó. ¿Gracias a qué? Escúcheme, era necesario que Cristo fuera a la cruz por ti y por mí. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al que va a una cruz? Que es un maldito. ¿Cuántos quieren volver otra vez a la cruz? ¿Cuántos? ¿Alguien que quiere volver a la cruz otra vez? ¿A pedir perdón? Porque yo no sé que si tu Biblia lo dice, pero la mía dice que yo voy al trono de la gracia. Yo voy al trono de la gracia, donde hay que el oportuno socorro en el momento que yo falle, que cometo un error. Y voy y me limpio al trono de la gracia, pero la misma sangre que fue derramada en la cruz es la misma sangre que se derrama para limpiarme, para justificarme, para sanarme, para restaurarme, para volverme a la vida, sacándome de la muerte del pecado.
Diga conmigo, la sangre de Cristo. Llénese la boca diciendo, la sangre de Cristo me redimió. En Cristo. Ay, Dios mío. Gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría, entendimiento, porque nos sacó de la estupidez de los pensamientos del pasado. ¿Usted está aquí? ¿De qué estupidez nos sacó, obispo? De pensar de que yo tengo mi iglesia en mi casa, solito con Dios. De pensar que yo no me tengo que congregar porque yo tengo un Dios personal. Porque esas son las cositas que pasan en la iglesia ahora. Que de momento tú ves a la gente que deja de venir y tú te los encuentras. ¿Qué pasó? ¿Que no estás viniendo a la iglesia? No, es que yo ahora tengo mi iglesia personal con Dios. ¿Tienes tu iglesia personal con Dios? ¿O tienes tu iglesia personal con el que ministra en contra de Dios? Dios nos dio entendimiento. Por causa de su sangre, limpió nuestra conciencia y al haber limpiado con su sangre de poder nuestra conciencia, juntamente al aceptar a Cristo como Señor, entró ese espíritu de entendimiento, una conciencia clara de quién es Cristo en nuestra vida, de lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, limpiándome, justificándome, santificándome, por el precio de sangre que Él pagó por mí y que yo no tuve que pagar. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Jesus, se me fue esto otra vez. ¿Estamos aquí? En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación, el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad. ¿Ustedes saben cuáles son las riquezas de su generosidad? Son las riquezas de su salvación. Los tesoros que encierra la salvación que Él nos da. El bienestar que Él nos da. Las bendiciones que Él nos da. Que tú tienes derecho a ellas, escúchame, porque Él te limpió con su sangre y habiéndote limpiado con su sangre, permitió que tú entraras a su presencia misma. Ay, Dios mío, brother. ¿Cómo hay tanto cristiano menospreciando y pisoteando la sangre de Cristo? ¿Cómo hay tanto cristiano con la repetición y el ciclo de caer cada rato en pecado cuando no han entendido y mucho menos han creído el poder de esa sangre? ¿Sabes qué pasa con una persona que entra en depresión? Que no cree en el poder de la sangre de Cristo. No cree. No cree en el poder de la sangre de Cristo. No cree que el poder de la sangre de Cristo lo liberó de esa depresión. No creen que la sangre de Cristo, al liberarlo de esa depresión, lo que puso en ellos es gozo, alegría, regocijo, satisfacción. Porque solamente tú amas al Dios todopoderoso y verdadero, que es al que deberíamos amar primero, antes de amar a la mujer, antes de amar al esposo, antes de amar a los hijos, antes de amar a cualquiera. Al primero que hay que amar es... ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que hay tanto asesinato de mujer? ¿Por qué usted cree que hay tanto asesinato de mujer? Por eso mismo. Porque no conocen el poder de la sangre de Cristo. No saben cómo Cristo te liberta de los celos. ¿Y usted sabe cuánta gente en matrimonios pelean unos con otros por estúpidos celos?
Hermano, si tú sientes o si la mujer tuya te ha dicho que no te ama, déjala que se vaya. Si el marido tuyo te dice, mira, ya te aborrezco, ya yo no te amo, ya yo no quiero estar contigo, ¿por qué rayo, mujer, tú sigues sometida a eso? ¿Tú no conoces el valor que la sangre de Cristo te dio a ti? Como mujer de Dios, para estarse dando un zángano que te ha dicho 20 veces en la cara que ya que tú no me gustas tanto, que es que ya yo no. Y le contesta María, yo nunca he sido celoso. ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Porque si la mujer mía no me quiere y si me lo dice que no me quiere, pues que se vaya con otro. ¿Por qué? Pues porque más adelante a lo mejor yo consigo otra. ¿Te acuerdas cuando te decían tus papás? No te apures, más adelante vive gente. Pero cuando tú eres cristiano, cuando tú sabes que la sangre de Cristo te limpió, tú sabes lo que tú haces cuando tú reconoces el poder de esa sangre y tú estás casado con una mujer cristiana y tú siendo cristiano, tú te paras en la brecha y oras por ella y ella ora por ti y se mantienen unidos uno con otro orando para que el amor y el fuego de Dios siga en sus corazones y que no venga ningún espíritu antagónico a tratar de romper tu matrimonio. Y la sangre de Cristo cubre mi matrimonio en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es un escudo protector que protege todo lo que me rodea en mi matrimonio, protege a mis hijos, protege a mis nietos en el nombre de Jesús, protege mis propiedades. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre, esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. ¿Usted está aquí, me entiende, iglesia? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿qué causa esa sangre? Causa primero que todo redención y perdón. Redención y perdón. Nos limpia la conciencia de pecado. Nos purifica de obras muertas. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. No solamente nos purifica de obras muertas, sino que nos llevan a saber y a ignorar los actos, escúcheme bien, que no tienen valor espiritual para nosotros. Qué bueno que se mantuvo hasta el final del programa. Sabemos que esta palabra va a transicionar y va a cambiar cada uno de los aspectos de su vida. Así que queremos también darle las gracias a cada uno de los auspiciadores de Pacto por su siembra, porque sabemos y reconocemos que con esa siembra esta palabra llegará hasta el fin del mundo, como dice la palabra. Gracias por su siembra y gracias por estar ahí siempre con nosotros. Recuerda que la próxima semana estaremos aquí conectaditos nuevamente en su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Y nunca se le olvide que Jesucristo es el Señor.